Dios ¿sí? te bendiga, preciosa. Y Dios le habló de que ella fuera una primicia predicando. Entonces cuando Dios me habló que fuera primicia predicando, le dije, listo, predica el sábado y el domingo. Y vamos a gozarnos con la bendición. Amén, amén. Y usted va a ver lo que Dios tiene para usted hoy. Padre, yo te doy gracias por visita, la bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque yo sé que tú tomas el control y tú vas a hablar a través de ella, Señor. Gracias por esta primicia de predicación hoy, Señor, y mañana. La bendecimos, declaramos, Señor, la autoridad, la unción, la presencia, el poder, la soberanía tuya sobre su vida, Señor, y el fuego de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Declaro que esta unción cae ahora sobre su vida. Amén. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. Quiero contarles, antes de comenzar la prédica, que resulta que la pastora nos dijo, bueno, el pastor me dijo, Luisa, adivina qué, y yo, dime, no, nos toca el primer mes de decoración de la iglesia, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Si estamos ya como cogidos de la tarde, no nos avisaron pues como con más tiempo. Entonces él me dijo, sí, nos toca y nos corresponde las primicias. Nos corresponde las primicias, entonces yo le dije, bueno. Entonces empezamos pues a hablar entre nosotros dos de qué íbamos a hacer de primicia, cómo íbamos a hacer la decoración, qué significaba pues la primicia. Entonces yo empecé como a irme a la historia. Entonces empecé como que, bueno, cuando yo era pequeña, ¿qué eran las primicias para mí en ese momento? Entonces yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeña en la iglesia, en la principal, colocaban mesas pues muy largas y la gente llevaba las mejores manzanas, las mejores uvas, las mejores sandías, o sea, lo mejor que se encontraba en el mercado, uno lo llevaba como primicia, ¿sí? Entonces yo inmediatamente empecé a pensar, bueno, pues vamos a llevar entonces la fruta, ¿sí? Lo que yo tenía en mi mente que era así. Pero resulta que la pastora hace 8 días pues nos pidió que trajéramos cada uno una carta, ¿sí? Y nuestra primicia. Entonces yo empecé pues a orar y yo dije, Señor, revélame, muéstrame qué son realmente las primicias, y yo quiero entenderlo, porque yo llevo 22 años en la iglesia y les confieso que vine a entender las primicias, ¿sí? Entonces quiero compartirles a ustedes eso. Tal vez muchos de ustedes ya sepan y tengan la revelación, pero como dice el cuento, cuando uno da por todo, por tercera vez que uno escucha, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, antes de comenzar quiero contarles que vine pues donde el pastor y le dije, me puse a orar en la noche y en la mañana me desperté y saqué un cuaderno y empecé a escribir. Pero esas cosas que empecé a escribir no sabía como que estaba escribiendo, sino que escriba y escriba y escriba. Cuando terminé, tuve una pregunta, ¿sí? Que al final pues se las voy a decir, y el Señor me dijo, tú eres la primicia, ¿sí? Y vas a empezar este año predicando mi palabra. Y yo como que, Señor, pero no es fácil pararse ahí al frente, ¿cómo así que yo soy tu primicia? Entonces, sí, tú eres mi primicia. Entonces yo empecé a pensar, yo soy maestra, ¿sí? Y tal vez muchos dirán, no, pues como es maestro es fácil pararse aquí. Pues no, sí, no es fácil. Ahora sí, bueno, voy a comenzar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te pedimos que seas tú en medio de nosotros. Te pedimos que la revelación de tu palabra venga a nuestras vidas, Señor. Que abras nuestro entendimiento, que la palabra penetre hasta nuestros corazones, Padre. Te entrego mi vida, Señor, te entrego la de las personas que estamos aquí y aún los que no están, Padre. Te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas y permitiéndonos entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace 8 días, pues el pastor que nos vino a compartir sobre primicias fue muy claro, ¿sí? ¿Quiénes estuvieron hace 8 días? La gran mayoría, ¿sí? Él nos habló de las primicias y fue como ver una nueva perspectiva de lo que son las primicias, ¿sí? Él nos hablaba pues que las primicias había que tener como en cuenta que era como la raíz de una planta, ¿sí? Y que realmente había que sembrar sobre esa raíz para poder que diera un buen fruto y para poder tener algo como establecido. Y además de eso,
ser como que sembrar también para nuestras generaciones. Entonces, a partir de eso yo voy a retomar un poquito qué son exactamente las primicias y lo que dicen los diccionarios bíblicos y la Real Academia, todo lo que dice. Entonces, cuando empecé a buscar primicias, dice fruto primero que da algo, ¿sí? Habla también de principios o primeros, fruto primero de cualquier actividad, y viene del hebreo bikurim, que significa primer fruto. Resulta que empecé a buscar pues en la historia, a mí me gusta como leer un poquito y ver qué pasaba. Entonces resulta que yo empecé a decir, bueno, ¿por qué antes la gente presentaba frutos? Sí, presentaban animales. Pues resulta que yo empecé a leer y decía que antes la gente, pues ese era su trabajo, en la agricultura. Entonces, ¿qué hacían la gente? Que me impactó muchísimo. Cogían las semillas, iban y las sembraban y estaban muy pendientes de saber cuál era la primera que empezaba a brotar. Cuando se daban cuenta cuál era la primera que empezaba a brotar, le ataban un hilo rojo y la cuidaban, la abonaban. Ustedes saben que uno siembra un tomate, por ejemplo, y eso en 2 días no es que vaya a estar. Entonces significa que debían cuidarla, que debían abonarla, debían estar pendientes que no fuera mucho sol, de pronto muchas sombras, y tenían que amarrarle quién sabe qué palos para que saliera pues bien el fruto. Además, porque sabían que ese era el primero y era el escogido, era el principal, era el único que iban a llevar al sacerdote, ¿sí? Entonces me impactó mucho esto, porque yo decía, bueno, ahora yo, Luisa, ¿cuál es mi primicia? ¿Sí? Yo decía, pues yo no me voy a poner a sembrar una semilla o cosas así, porque pues no, y además pensaba también, ya estamos muy encima, ¿sí? Que es lo que nos pasa a muchos, no, primicia y ya está encima la situación. Entonces empecé a pensar y dije, bueno, ¿cuál es mi primicia? Y ahí fue cuando empecé a orar y dije, Señor, muéstrame cuál es mi primicia, ¿sí? Porque la Biblia habla de lo material, ¿sí? Que es lo primero, o sea, en este caso, lo primero es mi primer sueldo. Entonces yo decía, listo, eso es mi primicia, pero además también, ¿qué tiene mi corazón para darte, Señor? ¿Sí? Y yo les confieso que el año pasado fue un año bastante de mucha confrontación, pero también de poder abrir mi corazón y decir, Señor, aquí está mi corazón y quiero realmente servirte, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito a esto, yo decía, bueno, la gente se prepara para el fin de año. ¿Qué vamos a hacer de cena? ¿Qué ropa me voy a comprar? ¿Qué vamos a hacer de...? Sí, todo el mundo se prepara para el fin de año. Pero yo digo, ¿será que nos preparamos para el principio del año? Que es el tiempo de la primicia, ¿sí? Entonces, para mí fue como, me preparé para las primicias o me comieron a quemar ropa, como dice el cuento. Entonces me parecía muy tenaz esto, porque así como la gente antes preparaba, creo que nosotros también tenemos que empezar a pensar y a prepararnos, tal vez, nunca es tarde, tal vez prepararnos para este año, que el 2017, o inclusive quedarnos pensando como en esto y pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que Él quiere realmente de nuestro corazón para Él, ¿sí? En Éxodo 23:19 vamos a buscarlo. ¿Lo tienen allí? 23:19. ¿Ya lo tienen allí? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Muy bien, ahí dice, las primicias llevarás a la casa del Señor tu Dios, ¿sí? Quiere decir que nosotros tenemos el compromiso y la obligación, ¿sí? Es una demanda de llevar las primicias a la casa del Señor. O sea, yo no las puedo, ay no, es que esto como que no, yo para qué, no. Es un compromiso y es realmente una orden que Dios nos dice, llevarás, ¿sí? Ahí no dice si quieres, no, llevarás al Señor tu Dios, ¿sí?
a la casa del Señor lo mejor de tus primicias. Ahora vamos a Éxodo 22, del 29 al 30. Ahí atrásito devolvamos un poquito. Dice, no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí. Hasta ahí dejémoslo. Dice, no demorarás. Quiere decir que si yo las demoro, estoy quedándome con lo que no me pertenece, ¿sí? Y cuando yo me quedo con lo que no me pertenece, pues ante los ojos de Dios no está bien, ¿sí? Y no estoy desatando sobre mi vida bendición. Resulta que me puse a buscar y habla del anatema. ¿Algunos saben qué es el anatema? Maldición. Maldición, exactamente. Entonces me puse a buscar y resulta que cuando Dios le habla a Josué y le dice pues sobre la destrucción de Jericó, ¿sí? Y le demanda pues todas las instrucciones y dice pues que al séptimo día se derrumbarán pues los muros de Jericó. Resulta que Jesús le dice, vayan y destruyan todo, acaben con todo, ¿sí? Menos la casa de una prostituta que fue quien acogió a varios de los mensajeros de Dios, Rabá. Entonces resulta que ellos exactamente hicieron todo tal cual como Dios los había mandado, pero resulta que en medio de la destrucción Acán le dio por cogerse algo que no le pertenecía, ¿sí? Se cogió un manto, se cogió unas monedas y se las llevó a su casa. Pasaron los días y Dios le dijo a Josué que pues sí, mire, algo pasó, esto no podía ser cogido, yo les ordené que todo debía ser arrasado, no podían dejar nada. Y algo sucedió. Entonces efectivamente Josué empieza a hacer como la búsqueda pues de qué era lo que había pasado y se da cuenta que Acán era el que había tomado esto, ¿sí? Entonces en la Biblia habla de que Acán tomó las primicias y en sus manos se convirtieron en un anatema, ¿sí? Quiere decir en maldición. Entonces me parece muy tenaz esto porque quiere decir que si nosotros nos quedamos con las primicias, que es lo que le pertenece a Dios, en nuestras manos, puede ser una maldición, ¿sí? Pero si queda en las manos de Dios, quiere decir que es bendición para nuestras vidas. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Me hacía una pregunta. ¿Es Dios el primero en mi vida? Según todo esto y sabiendo que todo se lo debo dar a Él y todo le pertenece a Él. Entonces yo decía, ¿es Dios el primero en mi vida? Cuando en Deuteronomio me habla de que amarás a Jehová tu Dios, ¿sí? ¿Es Dios el primero en nuestras vidas? Entonces, para mí, la verdad fue muy tenaz porque yo decía, yo me levanto y a veces, yo creo que eso solo me pasa a mí, que me levanto y el despertador sonó tarde, cogida de la noche, y corro para el baño y salgo y al trabajo, y llego al trabajo y Señor, muchas gracias por este día, y empiezo el día laboral, mi día laboral termina a las 4 de la tarde, y cuando llego a la casa muchas veces es, ay Señor, qué pena, ¿sí? Entonces, yo le estoy dedicando tiempo a Dios. Para mí, la verdad, quiero confesarles que fue también como una confrontación, porque yo decía, quiere decir que mi tiempo para Dios también es una primicia, ¿sí? Yo sé que muchos pues tenemos un día bastante agitado, pero es la calidad, ¿sí? Es la calidad que yo pueda meterme a un baño de mi trabajo 5 o 10 minutos, Señor, te doy gracias por este día, ¿sí? Es mi tiempo, es lo que yo le dedico a Él, ¿sí? Y hablando con el pastor decíamos que esto hace parte también como de un diezmo de tiempo, porque si uno va a ver cuántas horas tiene el día, entonces cuánto yo le estoy dedicando a Dios, ahí les dejo la inquietud. Quiero contarles esa mañana que me desperté, que empecé a escribir, y cuando terminé de escribirlo dije, bueno Señor, ¿y ahora esto qué es? Sí, empiézame a revelar y a desmenuzar un poquito esto que escribí. Entonces,
lo que escribí se los voy a leer textualmente y dice: las primicias fue la primera relación que tuvo el hombre con Dios, luego de recibir lo que la tierra le daba, reconociendo la soberanía de Dios, trayéndole lo primero y lo mejor de ella. ¿Sí? ¿Me entendieron todos lo que escribí? Cuando yo lo escribí, yo dije, bueno, ¿y yo por qué terminé escribiendo esto si uno en sus 5 sentidos tal vez no lo hubiera escrito? ¿Sí? Cuando lo terminé de escribir dije, bueno, Señor, ahora yo necesito empezar a desglosar un poquito todo esto que tú me dijiste. Fue la primera relación que tuvo el hombre con Dios luego de recibir lo que la tierra le daba, reconociendo la soberanía de Dios, trayéndole lo primero y lo mejor de ella. Entonces yo decía, la primera relación. Entonces empecé a pensar en Génesis, cuando Caín y Abel traen sus ofrendas. Entonces yo decía, bueno, Dios, ¿qué hizo primero? Todo este mundo, ¿sí? Y después de que ya lo hizo, nos entregó y dijo, aquí está todo, disfruten, ¿verdad? Entonces yo decía, qué tenaz que ese pedacito, para mí por lo menos yo decía, esto es una relación, o sea, es la primera relación que yo tengo con Dios en el año, de devolverle, de entregarle lo que Él me ha dado o que me da durante todo el año, ¿sí? Entonces yo empecé a pensar, bueno, cuando yo le entrego a Dios, ¿esto es símbolo de qué? Entonces empecé a hacer como un desglose de esta premisa que escribí, y era que todo esto da que era símbolo de que nada es nuestro y que todo le pertenece a Dios, que es símbolo de dependencia, ¿sí? Cuando yo decía símbolo de dependencia, por lo menos cuando tenemos hijos pequeños, pues ellos dependen 100% de nosotros, ¿verdad? Si quieren comprarse unos zapatos, pues dependen, ¿es de quién? De los padres. Entonces yo decía, qué pena es porque somos nosotros dependientes 100% de Dios. Es símbolo de fe. Porque yo decía de fe, porque cuando yo entrego a Él lo que le pertenece, quiere decir que yo empiezo a caminar por fe y a creer que en el resto de todo el año Él es mi Padre y Él es quien ve por todas mis cosas, ¿sí? Yo quiero como ahondar ahí un poquito, y es que el año pasado yo tomé ciertas decisiones, entre esas fue irme a vivir, a independizarme. Y cuando me independicé yo decía, no, a mí no me va a alcanzar, y empecé pues a hacer como presupuesto, y yo decía, no, a mí no me va a alcanzar. Inclusive me senté como Josué una vez y no, esto no me alcanza ni para, o sea, yo no sé ni cómo sobrevivir. Entonces yo decía, no, esto no me va a alcanzar definitivamente. Pero resulta que di mi paso de fe y dije, Señor, tengo que hacerlo porque hay muchas cosas a mi alrededor que me demandan hacer y tomar esta decisión. Cuando lo hice, empecé a ver la sobreabundante bendición de Dios y la provisión de Él en mi vida. En mi trabajo me dijeron, mira, te vamos a hacer un aumento, y el aumento fue justo lo que había firmado el contrato para pagar de arriendo. Entonces yo dije, bueno, gloria a Dios, por ahí ya empezó algo. Pero luego empecé a ver que Dios empezó a darme y a bendecirme, y yo me pagaban y metía la plata en la billetera y empezaba a pagar y a pagar y a pagar, y cuando menos empezaba a terminar la quincena, y muchas de mis compañeras me decían, ay no, yo ya no tengo un peso, y que nos paguen rápido, y yo decía, gloria a Dios, porque yo ya no estoy en ese apuro de no tengo un peso, sino que llegaba a la final y ves, si querés para el transporte. Entonces yo decía, gloria a Dios, porque cuando uno toma y da pasos de fe, Dios realmente se manifiesta en nosotros, ¿sí? Volviendo pues a lo de consagrar y entregar los primeros y lo mejor de la cosecha para el Padre, quiere decir que cuando yo le entrego a Él y le doy todo a Él, le estoy demostrando mi amor y le estoy demostrando lo que hay en mi corazón para Él, ¿sí? A mí me aterraba porque después de hacer todo el estudio pues para preparar la prédica, yo decía, en ninguna parte de la Biblia habla de un mínimo ni un tope en las primicias, ¿sí? Entonces para mí fue como, o sea, no habla, porque mucha gente me pregunta como que bueno, ¿y qué doy de primicia? Entonces me aterraba eso, porque en la Biblia no habla ni de un mínimo ni de un tope. Pero
sí es importante dejar ver lo que hay en mi corazón. Perdón. ¿Sí? En la Biblia dice que pongamos en nuestro corazón lo que podemos dar, de acuerdo con nuestro presupuesto, ¿no? Que propongamos en nuestro corazón lo que podemos dar. Entonces, quiere decir que a Dios le agrada lo que hay en mi corazón y lo que yo quiero entregarle a Él. Cuando me puse a mirar 3 palabras exactas que quiero que tomen nota los que están tomando o que las piensen, y fue consagrar, primeros y mejor. Entonces me puse a buscar, y consagrar dice que significa ofrecer, dedicar, esfuerzo, dar, entregar. Primeros significa que ocupa el lugar número 1, el primer lugar antes que nada, el primero en la serie. Y mejor significa superior en calidad y preferible. Entonces yo decía, listo, para mi primicia yo tengo que escoger lo mejor, lo escogido, ¿sí? Lo mejor en calidad, lo primero. Entonces todo eso implica un esfuerzo, ¿sí? Y para muchos tal vez de pronto no les pase, eso yo creo que es solo a mí. Para muchos implica un esfuerzo de, Señor, pero es que esto de pronto me hace falta, o esto no, yo cómo voy a dar esto. Si lo voy a dar con dolor, quiere decir que mi corazón no está 100% pensando en Él, ¿sí? Quiero contarles un testimonio de un pastor que cuando me lo conté al pastor Otto, se le dieron las lágrimas, igual que cuando yo lo leí, lo escuché. Resulta que había un pastor que 3 meses, durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, Dios lo tuvo hablando de primicias, ¿sí? Y entonces este pastor tenía una agenda bastante apretada y él iba de iglesia en iglesia, y Dios lo tuvo hablando de primicias. Pues resulta que cuando llegó el mes de diciembre, él le dijo a la esposa, esposa, pues resulta que para el mes de enero no tenemos agenda. Entonces la esposa le dijo, pues tranquilo, mijo, seguramente nos va a tocar a punta de ayuno y de oración el mes de enero. Entonces él le dijo, pues sí, mija, ayúdenme a orar a ver qué va a pasar, porque siempre en el mes de diciembre ya tenemos programado la agenda de enero y febrero máximo, y la verdad es que no hay nada. Cuando finalizando el año, el pastor cuenta que Dios le dijo, en el siguiente año te voy a bendecir grandemente. Y este pastor empezó, ¿cómo así que me va a bendecir grandemente? Amén, sí, lo que diría mucha gente, amén. Pero resulta que cuando llegaron las primeras semanas de enero, los primeros días de enero, él recibió una llamada y le dijo a su esposa, tranquila que ya tenemos la primera invitación a una iglesia, pero es una iglesia muy chiquita. Entonces la esposa le dijo, no, mi hijo, tranquilo, igual Dios proveerá, acuérdese que usted hablaba de primicias, Dios proveerá, tranquilo. Y él le dijo, sí, pero es que a mí me preocupa porque la iglesia es muy pequeña y quizás no nos puedan, lo que nos den de ofrenda pues no alcance para mucho. Entonces ella, no, tranquilo, hijo. Bueno, se fueron a predicar a esta iglesia, el pastor predicó y cuando terminó le recogieron la ofrenda. Y el pastor de la iglesia le dijo, quiero entregarle esta primicia, esta ofrenda. Es la ofrenda más grande que hemos recogido en esta iglesia. Y cuando él abrió el cheque, era por el valor de lo que cubrían los gastos de ese mes de enero. ¿Sí? Ahí no termina todo. El pastor abrió el cheque y cuando mira el valor, pues obviamente en su corazón hubo alegría, porque ya estaba saldado, por decirlo así, los gastos de ese mes. Pero resulta que mientras él esperaba con su esposa para ir a almorzar con los pastores de esta iglesia y otras personas, él escuchó un grupo de personas que estaba hablando un misionero. Y este misionero estaba hablando pues que él tenía que ir por todo el mundo y que tenía que predicar, pero que para este año no tenía los fondos suficientes. Y Dios en ese momento le habla a este pastor y le dice, entrégale el cheque. Y este pastor dice en su testimonio, llorando, él dice, miren, ustedes no se imaginan la lucha que empezó en mi corazón en ese momento, y era, pero Señor, ¿por qué? Porque yo tengo que entregar lo que me acabas de dar, si esto es con lo que voy a cubrir el mes en mi casa, para mi familia. Y el Señor, entrégale el cheque a este misionero. Y él en esa pelea
finalmente decidió entregarle el cheque al misionero, ¿sí? Este pastor se va al almuerzo y él cuenta que se sientan en una mesa larga y al frente se sienta su esposa y él se sienta de este lado y al lado se sienta un hombre de negocios. Y hablando durante el almuerzo, el hombre de negocio le pregunta al pastor: ¿y qué? ¿Cuánto le dieron de ofrenda? El pastor cuenta en su testimonio que nunca nadie le había preguntado, sino su esposa, cuánto le dieron de ofrenda. Y que él en ese momento decía: pero este man tan chismoso, ¿hasta qué le pasa? ¿Cómo le ocurre estarme preguntando? Pues en su mente él decía: yo empecé en una pelea, ¿cómo le ocurre estarme preguntando cuánto me dieron? Finalmente el hombre de negocio le pregunta una y otra vez: ¿cuánto te dieron de ofrenda? Y el pastor le dice: me dieron tanto. Y el hombre de negocio le dice: muéstrame el cheque. Y entonces él le dice: no, lo tiene mi esposa. Muéstrame el cheque. Entonces le dice: lo tiene mi esposa. Bueno, ve y le pides el cheque. Entonces el pastor se para, va donde la esposa y en vez de decirle y contarle la verdad de lo que está pasando, le dice: ¿cómo está el almuerzo? Y la esposa muy sonriente le contesta: delicioso, amor, delicioso. ¿Sí? Él se devuelve, se sienta y el hombre de negocio le dice: muéstrame el cheque. Y él le dijo: es que mi esposa lo tiene en el carro. Muéstrame el cheque. Es que mi esposa lo tiene en el carro. Y este pastor dice: cuando yo le dije eso, yo sentí un quebrantamiento en mi vida, porque yo sabía que además estaba mintiendo. Y cuando el hombre de negocio le dice: ¿sabes una cosa? Tú no tienes cheque. Y el pastor le dice: ¿y usted cómo lo sabe? Y el hombre de negocio le dice: porque Dios me lo dijo. Y saca el tipo una chequera y hace un cheque por el valor 10 veces más de lo que le habían dado al inicio, y se lo entrega. Y cuando se lo entrega, él le dice: primero a lo primero. Y el pastor, él inclusive, si quieren lo pueden buscar en internet, se llama Primero a lo Primero. Él luego escribe pues un libro y empieza a contar pues todas estas cosas que le han pasado a él. Pero a mí me impactó mucho esto, porque yo decía: Señor, nos negamos, mentimos, tantas cosas, y no te damos realmente la gloria, ¿sí? Y me impactaba más aún porque yo decía: bueno, este pastor todo el tiempo que estuvo predicando sobre primicias, no entregó la primera primicia por su propia cuenta, sino obligado, ¿sí? Porque lo tuvo que haber obligado, y encima de eso miente. Y para ponerle moño al asunto, Dios lo bendice 10 veces más. Entonces yo decía: qué tenaz esto, ¿sí? Qué tenaz que Dios a veces nos tenga que dar como esa sacudidita. ¿Cuál es el poder de las primicias? ¿Sí? ¿Alguno se ha preguntado alguna vez qué pasa cuando yo entrego las primicias? ¿Cuál es el poder que desato sobre mi vida cuando entrego las primicias? Bendición. ¿Sobre mi vida? En todo. Vamos a buscar algunos versículos para que miremos cuál es el poder de las primicias. Vamos a Romanos 11:16. ¿Listo? Amén. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Sí. Quiere decir que si yo entrego mis primicias, es santo todo, ¿sí? Yo quiero contarles que cuando yo empecé a preparar esto, yo decía: Señor, qué tenaz que nosotros mismos declaramos y declaramos sobre nuestra vida bendición, o sencillamente declaramos sobre nuestra vida una maldición sin darnos cuenta a veces, porque no estudiamos la palabra, porque no nos sentamos de pronto
a recibir de la revelación de Él. Y esto me impactaba porque las primicias santifican todo el resto, ¿sí? Las primicias santifican todo, porque si yo arranco entregando, quiere decir que yo el resto del año voy a poder recibir del Padre lo que realmente Él tiene para mí, ¿sí? También cuando yo entrego mis primicias estoy sembrando sobre mis generaciones, ¿sí? Qué importante es eso, porque a veces uno dirá, pues no es solamente de mi vida, pero es nuestros hijos, nuestros nietos, todas nuestras generaciones que nosotros no sabemos Dios que esté trayendo a nuestra vida y nosotros realmente lo estamos reteniendo. Vamos a Lucas 6:38. En mi Biblia dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes, ¿sí? Vamos a repetir ese pedazo que dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Quiere decir que entonces si yo doy poquito, eso estoy yo preparando, ¿sí? Esto también deja ver mucho mi corazón. Vuelvo a lo mismo, mi corazón, ¿qué tanto y qué lugar le doy yo a Dios? ¿Cuál es el valor que Él tiene en mi vida para yo entregarle a Él? Y vamos a Ezequiel 44:30. ¿Ezequiel qué? 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Sí, es muy claro. Yo no me estoy inventando eso, sino que la misma Biblia lo dice. Quiere decir que cuando nosotros entregamos nuestras primicias al Padre, nuestros hogares van a ser bendecidos, ¿sí? Y vamos a ver por último Proverbios 3, del 9 al 10, que ahí está para que nos dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esto yo decía, es como un compromiso que Dios hace también con nosotros, porque si nosotros le honramos y le entregamos todo a Él, es un compromiso que Dios hace con sus hijos. Quiere decir que si nosotros le honramos, sobre nuestra vida desatamos bendición. Quiero hacerles la pregunta que yo me hice, y fue: ¿cuáles son nuestras primicias hoy para Él? ¿Sí? Desde nuestro corazón, sabiendo todo lo que hemos visto desde el culto pasado y esto, ¿cuáles son mis primicias en mi corazón que tengo hoy para Él? ¿Será el primer sueldo? ¿Será tal vez una respuesta a lo que Él me haya dicho? ¿Sí? Cada uno en su corazón. Tal vez en este momento muchos no lo saben cuál sea la primicia para el Padre, pero yo los invito, así como yo hice la tarea de entrar en su presencia y decirle que me revelara cuál era mi primicia para Él, ¿sí? Que yo quería ser realmente su primicia, que yo quería que Él me mirara y que me dijera: Señor, qué era lo que Él esperaba de mí para este año, ¿sí? Porque yo sé que Él para mí quiere lo mejor, pero ¿qué espera de mí Él para este año?
y quiero confesarles que primero para mí no es fácil pararme aquí, como para ninguno yo creo, ¿sí? Vuelvo y les digo, uno como maestro uno puede enseñar y uno se para y da la cátedra, pero esto es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Es algo espiritual que Dios demanda para el pueblo. Entonces quiero contarles por eso que en esta canastica que decoramos, yo decía, bueno Señor, tal vez aquí dentro de esta canasta no haya nada y esté vacía, ¿sí? ¿Y qué va a reposar aquí? ¿Sí? ¿Cuál es mi primicia? Y públicamente tengo que confesar que Dios me dijo, tú eres mi primicia y necesito que prediques mi palabra, necesito que te des a mi pueblo, necesito que salgas, necesito que visites enfermos, ¿sí? Y para mí aceptar y confesar esto, la verdad no es fácil, ¿sí? Porque para muchos uno dirá, sí, yo lo voy a hacer y eso tengo como meta este año, pero del dicho al hecho es bastante difícil, hay mucho trecho. Entonces yo quiero invitarlos a que así como yo he abierto mi corazón para Él y entregarle mi vida y entregarle todo lo que yo soy y darle el primer lugar, que cada uno lo haga y pueda realmente entregarle su vida y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí para este año? ¿Sí? ¿Cuál quieres tú que sea mi primicia, aparte de lo material que yo tengo, te debo y debo entregarte a ti? ¿Sí? Cerramos los ojos ahí donde estamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos has revelado y hemos entendido, Señor, que todo es tuyo, todo te pertenece y nada es nuestro. Padre, yo te entrego nuestros corazones, te pido que seas tú, Señor, mirándonos, que seas tú amándonos, que seas tú, Señor, ministrando nuestra vida, Padre, que seas tú, Padre, abriendo el entendimiento y que podamos empezar a construir y a darte, Padre, lo que tú quieres, Señor, y demandas de nosotros. Padre, yo te pido que seas tú el primero y hoy yo quiero dar el paso, Señor, de decirte que eres el primero en mi vida, que quiero darte el primer lugar, que te invito a que seas el primero en mi vida, Señor, que nada de lo que yo haga, Señor, esté fuera de tu voluntad, Padre, que todo lo que yo diga, haga, Señor, siempre te consulte primero a ti, Padre. Señor, yo te entrego hoy mis primicias, te entrego mi vida, te entrego la de mi familia, Señor, te entrego a cada persona que está en este lugar y su familia, Padre. Pido que seas tú tocando nuestros corazones, que seas tú llenando nuestras casas, que seas tú bendiciéndonos, Señor, que no demoremos tus primicias, Señor, que no demoremos lo que te pertenece, porque sabemos, Padre, que en nuestras manos son maldición, pero en tus manos son bendición. Yo te pido, Señor, que seas tú abriendo los cielos, Señor, que seas tú derramando la bendición sobre nuestros hogares en este 2016, en nuestras vidas, que seas tú, Señor, en nuestros trabajos, que seas tú en nuestros corazones, en nuestras relaciones. Te pido, Dios, que seas tú en medio de cada cosa, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, Señor.